Labradores y ganaderos llevaron esos movilizaciones a la capital. Nubieu, onde Bocargues confluyeron marches que salieron esta mañana desde ellos lugares de Asturias. Un grupo de 60 personas con 14 tractores cortaron a Nacional per Pallares a la altura de la Ponte Los Fierros. Arcelor tuvo un 90% menos de beneficios el año pasado, logró 852 millones de beneficio neto. La multinacional sí casi y optimista, Caltien es su apueste por acero verde en Europa y recuerda que la construcción del forno eléctrico en Xixón, un compromiso que Caltien va a permitirlos descarbonizar la división de Llargueros. El presidente de Asturias tuvo una junta con representantes sindicales de comisiones obreras y UGT y la presidenta de FADE, María Calvo, para analizar el estado de las inversiones de la multinacional. La justicia condenó al empresario y a los 3 monitores responsables del descenso del Cares en el que se afogó una niña de 14 años en el verano de 2020. La Sueza impuso 4 años de prisión al empresario y 2 para cada uno de los monitores por un delito de imprudencia grave. La familia de la moza estudia recurrir la absolución del 5º acusado, el responsable del campamento. Asturias pesó 2023 con el menor número de nacencias desde 1990. Evo poco más de 4.500, un 3% menos que el año anterior, y la cifra más baja de los postreros 34 años. La tasa bruta de natalidad cayó a la mitad en Asturias desde los años 80, mientras 2023 también bajaron las muertes, en este caso un 7%. Los empresarios de Tineo ven otras prioridades para los terrenos de la antigua central térmica de Soutu, en Tineo, y la reacción al anuncio ayer del gobierno de Asturias de afalar la creación de un polígono industrial en ese espacio. La administración autonómica también se propone poner en marcha allí una unidad de Sofitu para la implantación de proyectos empresariales. Capella de San Román de Castropol acolle dende hoy a imaxe da Virxe de Coadonga que estaba na capella del Bello Uca. Houbo que restaurarla e chegou a este poblo pollas peticións dos vecíos. Hoy celebrouse allí unha pequena festa para recibir a talla, que presidirá a capella situada xunto al Ponte dos Santos.